Tal? Muy buenas noches. Quería dar una reflexión en esta noche. Lo hago por video porque mañana no voy a poder estar. Cambiaron una clase de hoy para mañana y bueno, tenía la idea de compartirlo y bueno, quería aprovechar este formato para poder hacerlo. Así que quería hablar en esta noche acerca de las convicciones, de dónde sacamos nuestras fuerzas para hacer las cosas, ¿no? Vemos muchas situaciones que nos rodean, que nos hablan de esforzarse, de tener fuerza, de buscar fuerzas en distintos lugares y también encontramos alrededor nuestro mucha gente que realmente se esfuerza muy poco, ¿no? No hablo puntualmente en la iglesia, sino en general, ¿no? En una sociedad que no valora el esfuerzo, no valora la constancia, no valora tantas cosas. Pensar en un consejo, ¿no? Y unas figuras y unos ejemplos que el apóstol Pablo le dejó a Timoteo en el capítulo 2 de 2 Timoteo, hablando de esforzarse en la gracia de Dios, ¿no? El consejo para Timoteo era: esfuérzate en la gracia de Dios. Y dice el pasaje: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe primero trabajar. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. En este pasaje el apóstol hace una referencia puntualmente a esforzarse, ¿no? Tú pues, hijo mío, esfuérzate. En una versión más moderna dice: hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, ¿no? Y realmente tenemos que buscar y sacar esas fuerzas, ¿no? La Biblia también en Efesios nos habla de hacer raíces, en cimentarnos en el Señor Jesucristo y de ahí tomar las fuerzas necesarias, ¿no? Él fue un ejemplo de valor, obviamente de fuerza en su vida de testimonio, pero acá Pablo le recuerda a Timoteo de esforzarse en la gracia. Y esa palabra, esforzar, si vamos al diccionario, dice dar fuerza o vigor, alentar, infundir ánimo, hacer esfuerzo física o moralmente con algún fin. Esforzarse en o por algo, asegurarse y confirmarse en una opinión. Esforzado, valiente, animoso, un corazón esforzado, no débil ni cobarde. Obviamente el esfuerzo también está medido un poco por el objetivo que tiene, ¿no? Hay gente que quizás en la vida no tiene propósitos, no tiene objetivos y quizás no encuentra un motivo por el cual esforzarse o no encuentra la razón por la cual esforzarse. Pero también en este libro el apóstol Pablo habla del premio, ¿no? Del galardón, habla de la presencia delante del Señor y el regocijo que eso trae. Y ciertamente, teniendo esta meta tan clara, es por eso que Pablo le sugiere a Timoteo buscar fuerzas en la gracia de Dios. Esa gracia tan real para nosotros, ¿no? Hemos sido salvos por gracia, por la maravillosa gracia, dice una canción, ¿no? Y no había condición en nosotros para algo, pero el Señor, por su gracia y por su misericordia, nos ha salvado y nos ha regalado una vida que le costó la entrega de su propio Hijo para poder ganarla. Y Él planificó todo esto para manifestar esta gracia en forma práctica, ¿no?
y también nos ha dado por su gracia dones para que los ministremos, para edificación de la iglesia, para que cada uno, de acuerdo a las herramientas que el Señor nos da, podamos trabajar, esforzarnos para el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Hay un propósito general, ¿no? La predicación del Evangelio, el hacer discípulos, el enseñarles que guarden todas las cosas, el estar en comunión los unos con otros, ¿no? Dice la Escritura, en amarnos, en soportarnos y en bregar por el Evangelio, y el también edificarnos los unos a los otros. Ciertamente que esto requiere esfuerzo, esto requiere valentía, como leíamos en la definición del diccionario, pero también el camino recorrido con esfuerzo, cuando uno mira para atrás, lo valora de una manera distinta, ¿no? Le da aún más valor al trayecto realizado y también nos ayuda en dirigirnos hacia lo que nos queda por delante. Esta palabra, esfuérzate o esforzarse o sacar fuerza, es la palabra endunamo, ¿no? De donde esta palabra en griego se sugiere de la palabra raíz dunamis, de donde viene el poder, y se usa muchas veces en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 9, versículo 22, ¿no? Cuando Pablo se esforzaba por predicar el Evangelio y no era comprendido. Claro, habría un miedo bárbaro, ¿no? De la fama que tendría Pablo, pero dice que se esforzaba, trataba de hacerlo con el mayor fuerza posible, pero bueno, así todo, aquellos que escuchaban el mensaje no le entendían, estaban confundidos. Romanos 4:20 dice, tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, ¿no? Luego en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fortaleza. Fortaleceos es la misma palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es la misma palabra. Primera Timoteo 1:12 también dice, doy gracias a Dios que me fortaleció. Y luego también en segunda Timoteo capítulo 4:17, el apóstol dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, me fortaleció. Y también se utilizan algunos pasajes del Antiguo Testamento, en la palabra griega se utiliza en la versión Septuaginta, que era la que se leía en los tiempos del Nuevo Testamento, la traducción griega del Antiguo Testamento. También esta palabra se usa en numerosas pasajes, en Jueces, Primera Crónicas, en Salmos también. No recuerdo exactamente las citas, pero allí aparece. Y para el diccionario bíblico, para ser fuerte significa terminar con fuerza, fortalecer, recibir fuerza, fortalecerse, aumentar la fuerza. El concepto en el Antiguo Testamento dice, vino el Espíritu sobre alguien. Bueno, ese concepto es el concepto de fortalecer, que aparece en muchos casos del Antiguo Testamento. También en algunas acepciones es ser audaz, ¿no? Tener la valentía de hacer las cosas. Pero, ¿cómo podemos ser hombres esforzados, fieles a ese esfuerzo, en este tiempo de relativismo y de inmediatez? Porque las cosas que se hacen con esfuerzo generalmente no salen rápido, ¿no? Salen, algunas situaciones de la vida no se resuelven rápidamente, no solamente tratando con nosotros mismos o en la familia, sino también con los demás. Y estos tiempos son tiempos muy de mucha inmediatez, ¿no? De mucho relativismo, donde las cosas que antes no se discutían en la sociedad hoy están puestas en juicio, ¿no? Yo estaba viendo unos detalles de internet del año 2014, ¿no? Donde, por ejemplo, se subían 60.000 fotos por minuto, hace 10 años atrás.
había miles de búsquedas y se estimaba que había más o menos 3 millones de usuarios de internet en aquel tiempo, ¿no? Y ahora, si lo comparamos con este tiempo, la cantidad de fotos que se sube por minuto son 3 millones de fotos por minuto. Hay 10.4 millones de vistas de Instagram en un minuto. No sé si nos damos una idea. Calculemos que un cuarto de la población de Argentina en un minuto está mirando distintas informaciones, reels o fotos o historias. Después tenemos reuniones de Zoom. 11.000 cuentas son removidas de Facebook. Cuentas falsas que son removidas. 11.000. Y así otro tanto, ¿no? Casi 700.000 videos vistos por hora en internet. Y cuántas cosas más. Todo eso nos hace vivir de una forma muy, muy particular que nos acorta los espacios de esfuerzo, nos corta los tiempos útiles y nos saca de foco, ¿no? Y a veces las decisiones que tomamos nos alejan de todos estos propósitos que Dios tiene para nosotros y de cómo esforzarnos, ¿no? En estos tiempos tan particulares. Pero allí el apóstol Pablo le pide a Timoteo que se esfuerce, que sea fiel en ese propósito, fiel en tiempos difíciles, ¿no? Aquellos tiempos no eran fáciles tampoco, pero debemos esforzarnos en la gracia y aumentar nuestra fe. Hemos sido salvos por fe, debemos ser fieles a aquella fe que profesamos. También debemos ser fieles a la palabra. Ahí en 2 Timoteo 2:15 también la escritura nos dice que de escudriñar con diligencia la palabra, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. También en este pasaje Pablo insta a Timoteo a ser fiel en el pasaje de la antorcha, ¿no? Esto encarga a otros. Habla también de ser fiel en el testimonio, lo que has oído de mí, y después en la visión, ¿no? Buscar personas idóneas para enseñar a otros. En la transición, Pablo en este segundo capítulo, en el segundo libro, se está despidiendo de Timoteo. Sabemos que eran los últimos tiempos para él y venían tiempos difíciles para la iglesia, porque aquellos apóstoles que habían sido los pilares de la iglesia estaban pasando a la presencia del Señor y comenzaban a haber muchas situaciones, no solamente a nivel del imperio, ¿no? Sino a nivel religioso también, ¿no? Mucha persecución por parte de los judíos dentro de las sinagogas o cuando se predicaba el evangelio, y también muchas situaciones en cuanto a la cultura, una cultura pagana, y una situación difícil para llevar adelante el ministerio de la iglesia. Quizás nosotros viéndolo acá decimos, bueno, aquellos tiempos eran más fáciles que ahora. No lo podemos decir. Cada tiempo tiene su limitación y cada momento hay una contextualización cultural y social del evangelio que no tiene que ver con la doctrina, que no cambie los principios y los fundamentos, pero sí el mensaje se adecúa a las situaciones y a los tiempos, ¿no? Y para eso es necesario la visión de hombres y mujeres idóneos que sean fieles a esa gracia y a esforzarse en esa gracia. Por eso luego Pablo pasa a la parte práctica de este mensaje, ¿no? Cuando mensaje a Timoteo, que también lo recibimos nosotros, toma tres ejemplos: el soldado, el atleta y el labrador, ¿no? El soldado, cuya característica tiene que ser la obediencia, tener capacidad de sufrimiento y es responsable de cumplir su misión.
La obediencia es el primer mandato, ¿no? De un soldado tiene que obedecer las órdenes, no hay posibilidad. Aquellos que hemos hecho la colimba sabemos que o obedecíamos o íbamos o nos castigaban o íbamos a algún lugar que nos dejaban, como se decía en aquel momento, presos por un tiempo o guardados por un tiempo, o incluso en los lugares donde se hacía la colimba había calabozos donde algunos eran cerrados en calabozos. Pero el soldado es obediente, que es el primer mandato, ¿no? De ser obediente, pero también está dispuesto a dar su vida por el propósito, ¿no? El soldado, ¿cuántos soldados han entregado su vida? Ahora tenemos unas luchas terribles allí en Palestina, también en Rusia y en Ucrania, y nosotros tenemos allí en las Islas Malvinas, ¿no? Un cementerio de muchos soldados, algunos conocidos, otros desconocidos, pero muchos han quedado allí en aquel lugar y estuvieron dispuestos a dar su vida. Y Pablo insta a Timoteo a que esté dispuesto a obedecer y también como un soldado estar dispuesto hasta la muerte, ¿no? El Señor Jesús estuvo dispuesto hasta la muerte de cruz por nosotros, y nosotros que hemos sido comprados por precio de sangre también tenemos que valorar lo que es nuestra vida antes en sus ojos, ¿no? En su visión, y saber que como soldados debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida. El soldado sufrido también, ¿no? Largas caminatas, mucho armamento, peso, equipamiento. Debe guarecerse constantemente, debe estar cuidando también cómo come, cómo descansa, porque también tiene que ver con su accionar, ¿no? Y sin duda a nosotros en este fortalecernos también nos toca llevar el peso de la cruz. No está Nico quizás para comentarnos, ¿no? Pero en un gimnasio, si yo agarro un escarbadientes y hago ejercicios con mis brazos, seguramente mi músculo va a repetir, va a calentar, pero jamás va a experimentar un esfuerzo. Nos gusta mucho andar con escarbadientes o con fósforos, o hacemos movimientos con cosas livianas para no tener que sufrir el esfuerzo de mover los músculos, ¿no? Hay algunos que cuando estábamos en la secundaria nos llamaban fatiga porque pasábamos más tiempo en la cama que estudiando, ¿no? Pero el peso de la cruz genera un ejercicio espiritual que hace que nuestros músculos espirituales, nuestra percepción de la obra de Dios, nuestra capacidad de obediencia, nuestra capacidad de sufrimiento aumente, sabiendo que el Señor Jesucristo nos ha dejado un ejemplo para que andemos en sus pisadas, ¿no? Y también el hecho de ser cristiano, o sea, de servir a Cristo y de vivir una vida esforzada en la gracia, significa cargar con una responsabilidad. Y en Gálatas se nos habla de llevar las cargas los unos de los otros, ¿no? Pero también luego en ese mismo capítulo nos dice que cada uno es responsable de llevar su carga. Y esto lo tenemos que sentir, porque esto tiene un peso eterno delante del día que tengamos que estar delante del Señor. No hay soldados preparados para el campo que no tengan, que puedan hacer otro tipo de entrenamiento para llevar adelante su responsabilidad. No hay un entrenamiento light para soldados, hay un solo entrenamiento que es incluso no es tan duro como el campo de batalla, pero los prepara para esa situación. Tampoco hay soldados tibios, ¿no? Soldados que van y vienen, no. Como hijos de Dios tampoco tenemos que ser light en nuestro entrenamiento, en nuestras decisiones, no debemos ser ni tibios, ni religiosos, ni legalistas, sino debemos obedecer lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos muestra por su voluntad y por la búsqueda que nosotros hacemos, ¿no? Es raro ver en un ejército que cada uno esté por su lado. Generalmente el ejército recibe las órdenes de su comandante y todos los componentes del ejército se alinean en ese propósito. ¿De qué
¿De qué serviría un soldado que cruza la línea del enemigo y no sabe qué hacer? Por lo cual tenemos que encontrar también para cada uno de nosotros esa meta, ese propósito personal. Y nuestra responsabilidad y la del soldado también es cumplir su misión. No se enreda, no se mezcla, no se distrae. Hablamos de infiltrarnos, ¿no? Y de estar entre el enemigo. ¿Cuántas veces ha sucedido así? Y hay soldados que han llevado adelante su tarea, ¿no? Y también nosotros debemos cumplir una misión. Y estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no nos debemos enredar, no nos debemos mezclar, no debemos sumar cargas que hacen que después no seamos capaces de llevar adelante nuestra responsabilidad. Y después debemos utilizar las armas, ¿sí?, que tenemos a disposición. Ahí en 2 Corintios capítulo 10, ¿no? versículo 4, nos habla de las armas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. A veces parece que somos como David contra Goliat, ¿no? Pero el Señor hace milagros, ¿no? Esa piedra fue guiada seguramente por el Señor, así como el Señor nos da armas poderosas para destruir las fortalezas, ¿no? Y el Señor es el que recibe la gloria porque Él es el que guía todas las cosas. Segundo ejemplo, el atleta. Estaba buscando algunos comentarios, ¿no?, de algunos atletas. Hay una agrupación que se llama Atletas para Cristo o Atletas Cristianos en nuestro país que da testimonio. Estaba leyendo de Rivaldo: mi mejor trofeo es haber conocido a Jesús y seguir su evangelio. Este es el testimonio de aquel gran jugador de la selección de Brasil. Nos ha hecho algunos goles, pero bueno, él puede dar testimonio de esto. Hay uno de los jugadores de la NBA, Stephen Curry, es uno de los mejores lanzadores de triples de todos los tiempos, y él dice que juega en el nombre de Jesús. Esa es su motivación, ¿no? Y estaba viendo una foto también, donde estaba la selección de Brasil, con camisetas que decía: Jesús lo ama a usted, Jesús te ama en inglés, en alemán, en francés, en portugués, en italiano, y de esta forma daban testimonio, ¿no? Y Pablo le habla a Timoteo del atleta, y el atleta no nace como Usain Bolt haciendo 9,50 y algo de segundos en 100 metros, pero sí practica para dominar, para tener dominio propio, para conocer sus límites, su cuerpo, y trabaja en ese sentido. No solamente debe practicar y debe llevar adelante un trabajo especial, sino que también debe abstenerse. Hemos escuchado muchas veces de atletas que son descalificados porque o han tomado hormonas o han tomado medicamentos que mejoran su desempeño, y para poder, competir tiene que estar limpio, ¿no? Por eso el COI o el Consejo Olímpico hace distintos análisis sorpresa a los atletas para controlar, porque cada vez es mayor la industria del dopaje, ¿no? Pero trasladando esto a nuestro tema, debemos abstenernos. Acá este concepto nos habla a nosotros de la santidad. Debemos cumplir los límites y las reglas que el Señor estableció para nuestra tarea, para nuestro ministerio. No nos gusta ajustarnos muchas veces a las cosas que tenemos, ¿no?, que hacer, pero el Señor ha establecido sus principios, sus lineamientos, y debemos abstenernos de todo tipo de contaminación para que la práctica espiritual también desarrolle un músculo sano. Aquellos que hacen trampa con el doping o con inyectarse cosas terminan generando problemas musculares, y muchos, sobre todo los fisicoculturistas o los deportes de alta, de alto rendimiento,
suelen tener muchos problemas cardíacos por la cantidad de cosas que ingieren y terminan muriendo prematuramente, quizás sin poder llevar adelante eh, una vida después de que se retiran de practicar el deporte, ¿no? Hablamos de Usain Bolt como un ejemplo, ¿no? Pero también el atleta debe ser paciente. El músculo no se desarrolla rápidamente y la capacidad de poder alcanzar objetivos hay que tener paciencia, ¿no? Y la Biblia nos dice que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, habla el apóstol Pablo, dice, el 26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No habla del dominio propio, de la práctica, de la forma de la práctica, del propósito. Y así pasamos el soldado, luego toma el atleta, finalmente el labrador, ¿no? Labrador, y acá seguramente si hablamos de esfuerzo, el labrador es persona forzada, ¿no? De por sí. Pensemos en aquellos tiempos, ¿no? Que no había maquinaria, quizás había animales, pero había que forjar, ¿no? Todo lo que se utilizaba, el hierro, para hacer el arado, para atar aquel animal, para trabajar la tierra, quizás tierras áridas, duras. El esfuerzo era parte de la tarea, ¿no? Un tema muy actual, pero así el apóstol habla a Timoteo también haciendo esta tercera comparación para que vea que en los tres casos siempre hay un esfuerzo importante, ¿no? Y acá también el labrador no solamente tiene que hacer un esfuerzo muy grande para ver sus frutos, sino que tiene que tener una paciencia importante. Una paciencia que a veces va más allá de las cosas que puede controlar, que es algo que también nos cuesta, ¿no? Las cosas que no tenemos bajo control. Y cuando caemos en la nota que el Señor tiene todo bajo control, a veces liberamos el control, pero como si estuviéramos en el vuelo y de repente agarramos nosotros el timón y empezamos a moverlo pensando que vamos a resolver la situación del momento, ¿no? Tenemos que tener los ojos puestos en el objetivo para saber cuándo tomamos la situación, pero ese es el momento que Dios lo determina. El labrador tiene que hacer todo el esfuerzo, hacer el surco, preparar todo, abonar, poner lo que tiene que poner, pero tiene que sembrar una buena semilla. No hay buen fruto si no hay una buena semilla, ¿no? Y acá cada uno de nosotros tenemos que sembrar en nuestra vida y sembrar dentro de los propósitos de Dios. Por otro lado, el labrador también tiene que estar atento a los tiempos, ¿no? A veces aquel que trabaja la tierra, trabaja en la vid y espera los tiempos, una escarcha, un momento de frío donde hay congelamiento puede destruir todo el trabajo de muchos meses. Acuerdo haber estado en San Rafael y en el medio de las viñas, había como calentadores, ¿no? Porque la gente de la chacra decía, si baja la temperatura de cierta temperatura y se congela el fruto o la flor, la flor o el fruto recién nacido, perdemos todo. Entonces había calentadores a querosén que mantenían cierta temperatura para que no se congele y pueda seguir adelante el proceso para llegar al fruto, ¿no? Y tenemos que estar atentos a las señales de los tiempos, tenemos que estar atentos a las señales que el Espíritu nos va marcando para llevar adelante la tarea de labrado de la obra del Señor, ¿no? Él es el labrador, pero también nosotros somos los pámpanos, pero también en alguna manera nosotros somos al mismo tiempo labranza de Dios y también labramos un camino, ¿no? que requiere observar los tiempos que el Señor tiene para nosotros. Por último, Pablo le dice, considera lo que te digo. Le dice, pensá en el soldado,
pensá en el atleta, pensá en el campesino, en el labrador. El soldado lo mantiene el pensamiento de llegar a la victoria en la batalla, y eso lo mantiene orientado, y el aliento de su general, de su sargento, de su capitán, lo va llevando hacia adelante, ¿no? El atleta dispone su mente, se prepara, fija su vista en la meta, si la puede ver, o fija el objetivo al que quiere llegar, y dispone todo su cuerpo, su mente, para realizar el trabajo que tiene que realizar. Y el campesino, bueno, como decíamos, presta atención a las situaciones con el propósito de obtener el fruto de la cosecha de lo que ha sembrado. Todo esto requiere rigurosa disciplina y esfuerzo. Y ahí Pablo dice: considera lo que te digo, meditá, pensá, ordená mentalmente todas las cosas y trasladalo a la tarea que Dios te encomendó, ¿no? Había sido dejado Timoteo en Éfeso para levantar ancianos, y era un colaborador estrecho de Pablo. Y dice: el Señor te dé entendimiento en todo, inteligencia, desarrollo espiritual, de inteligencia espiritual, poder poner juntos todas las ideas para armar un propósito espiritual, una mente ocupada y una mente equipada para la gloria del Señor. Resumiendo, de estos 3 puntos nos llevamos que el apóstol Pablo sugería a Timoteo que se esfuerce en la gracia, que tome ejemplo de estas tres figuras que toma del soldado, estas comparaciones que hace del soldado, del atleta y del labrador, que considere reflexionar sobre esto, sobre lo que él había visto de Pablo, y nos toca a nosotros reflexionar también sobre nuestra vida, sobre el esfuerzo, sobre cómo nos esforzamos en la gracia de Dios, sobre cómo podemos tomar ejemplo para nuestras vidas del soldado, del atleta y del campesino. Y por último, considerar todo esto, y pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé la capacidad de poder entender estas cosas, y que nuestro músculo sea espiritual, ¿no? A veces vemos personas que decimos: no aguanta un día de trabajo, no puede hacer esto o lo otro, pero el hombre interior se va fortaleciendo, aunque el hombre exterior se vaya a veces demacrando por el paso del tiempo. Que el Señor bendiga nuestras vidas para que crezcamos y nos esforcemos en la gracia de nuestro Dios, que podamos ser perseverantes, que tengamos paciencia, que sepamos observar las metas que el Señor, y reconocer las metas que ponen para nuestra vida. Que el Señor nos dé entendimiento también para cumplir sus propósitos. Que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra en nuestras vidas.